Queridos amigos de la Sodalidad Iniciática, hoy vamos a compartir juntos la meditación de la enseñanza del propósito psicológico 30, la sabiduría de Mahoma. Siguiendo la senda que marcan las tradiciones, su amiga les va a recordar siempre que ella lee el texto tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y la iluminación. Después añadirá algunos datos y reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella, pero no son enseñanzas, son comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es a que escuchen con el corazón y tomen aquello que en este momento su conciencia y su libertad interior sientan como propio. Recordemos también que toda la obra está en www.sergerainaudelaferrier.net y que estamos iluminando nuestro chakra Vishuddha. Ahora, con el propósito 30, estamos en Vishuddhana, el elementario mental, la sabiduría de Mahoma. Nos vemos pronto. Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, estamos en un nuevo año. Hoy mismo es 16 de enero del 2026 y vamos a trabajar, a meditar, a iluminar nuestro chakra Vishuddha, Vishuddhana, con el propósito 30, la sabiduría de Mahoma. Antes de iniciar la lectura, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. El propósito inicia con una introducción. Se ha escrito tanto sobre Mahoma que en verdad no es útil entrar en todos los detalles de su vida, que podemos resumirle en algunos puntos, solamente aquello que toca al profeta. Mahoma nació en la Meca en el 571 y murió en el 632 de nuestra era. Huérfano desde muy joven, fue educado primeramente por su abuelo, después por un tío pobre, tuvo que trabajar como pastor y más tarde como guía de caravanas. En fin, entró al servicio de una prima viuda y muy rica llamada Khadija. La desposó a la edad de 25 años. Fue a los 40 años que se sintió iluminado, teniendo una gran realización en la caverna del monte Jara. Se le pretende analfabeto, pero el libro, el Corán, escrito bajo su dictado, es una de las más grandes obras maestras de la literatura y se ha prestado a los comentarios de los más célebres pensadores. El Corán, Al-Corán, está compuesto de 114 suras, de las cuales 70 fueron dictadas en la Meca y 44 en Medina. Esta obra se divide en 611 ashra y contiene 6.236 versículos. La primera sura, Fatihat, tiene 7 versículos, lo cual es todo un símbolo. En cuanto al último capítulo, sobre los hombres, consta de 8 versículos. La sura más larga es la segunda, que contiene 280 versículos. El Corán tiene 40.439 palabras y 323.670 letras, algunas de las cuales poseen 10 virtudes especiales. Este libro cita 25 profetas. En cuanto a Jesús, Isa es citado 19 veces. 5 animales están tomados como epígrafes de 5 capítulos: vaca, abeja, hormiga, araña, elefante. La era de los mahometanos es la Égira, que comenzó con la puesta del sol el jueves 15 de julio del año 622, día en el cual Mahoma dejó la Meca para ir a Medina. La era está compuesta por años lunares de 354 días y un año de 355 días cada 30 años. La disciplina consiste en 5 mandamientos. Recitar cada día: Alá existe y Mahoma es su profeta. Orar a Dios 5 veces por día, al levantarse el sol, al mediodía, a las 4 de la tarde, a la puesta del sol y por la noche, precediendo las plegarias con abluciones. Dar limosna a los pobres. Ayunar mientras el sol está visible durante el mes santo, Ramadán. Hacer el peregrinaje a la Meca al menos una vez en la vida. Bueno,
Vamos a iniciar esta meditación del propósito psicológico 30, la sabiduría de Mahoma, apoyándonos en lo que el maestro nos entrega aquí y recordando su planteamiento, solamente aquello que toca al profeta. El maestro nos invita desde el inicio a no perdernos en una biografía extensa, ni siquiera en una biografía, en datos biográficos, sino a rescatar los elementos esenciales que revelan al profeta como portador de una sabiduría universal, para que podamos contemplar interiormente la figura de Mahoma, no como personaje histórico externo, que es la invitación que nos hace el maestro, sino como arquetipo del hombre que despierta en medio de la pobreza, la orfandad y la prueba. Nos dicen que ha sido criado por su abuelo y luego por su tío. Trabaja como pastor y más tarde como guía de caravanas. Oficios que nosotros podemos ver simbólicamente representan la vigilancia, la paciencia y la conducción de otros. Es alma que aprende a escuchar el desierto, a orientarse por las estrellas, a conducir a otros sin poseer nada. A los 40 años de edad, en que la conciencia humana se abre a la búsqueda interior en la caverna del monte Jara, en esa caverna interior, un lugar oscuro pero fértil, donde la palabra divina no se lee, se escucha, vive la experiencia que la tradición denominará iluminación. Y aunque se le ha considerado analfabeto, el maestro nos dice que el Corán dictado por Mahoma es una obra de enorme profundidad literaria, simbólica y filosófica. Esto subraya una enseñanza central. La verdadera sabiduría no proviene del intelecto académico, sino de la conciencia despierta. Podemos preguntarnos cómo puede un hombre llamado analfabeto dictar un libro de tal perfección. Se percibe claramente que esa sabiduría viene del ser. El Corán, con su orden, sus números, sus símbolos, nos habla de una ley cósmica, de un ritmo universal que gobierna letras, palabras, profetas, animales y tiempos. El Corán, compuesto por 114 suras, miles de versículos, palabras y letras, muestra un orden numérico y simbólico preciso. Y nosotros sabemos que nada es casual. Los números, los animales mencionados, los profetas citados, incluido Jesús, nombrado 19 veces, como nos dice el maestro, indican una visión cósmica unitaria donde todas las tradiciones espirituales convergen. La Égira, que es el punto de inicio del calendario islámico, no es solo un hecho histórico. Al menos el maestro pretende que nosotros veamos el símbolo. Representa el acto de abandonar lo viejo para obedecer a un llamado interior superior. Y toda enseñanza auténtica, nosotros lo sabemos y lo hemos vivido y lo vivimos en nuestras propias vidas, exige esta migración del alma, esta migración de la psique. La égira es como el acto de abandonar lo conocido para caminar hacia lo que el ser, ese ser con mayúscula, exige, nos pide. Toda verdadera transformación comienza así, con una partida interior. Veamos toda la enseñanza que encierra esta introducción. Finalmente, los 5 mandamientos no deben entenderse únicamente como prácticas externas, sino como una disciplina de transformación interior. El recuerdo constante de lo divino, la oración rítmica que ordena la vida, la limosna que disuelve el egoísmo, el ayuno que educa el deseo y la peregrinación como retorno al centro sagrado del ser. El maestro entonces nos presenta a Mahoma no solo como el fundador de una religión, sino como modelo de realización interior, cuya sabiduría apunta a la unidad, la disciplina consciente y la obediencia a la ley superior. ¿Cómo se organiza el Corán? Suras, asoras,
114 capítulos de extensión variable, aleyas, versículos, 6.236 en total. Juz, plural, Aqsa, 30 partes usadas para leer el Corán en un mes. Hifz, 60 secciones, cada una a la mitad de un juz. Y Ashra, subdivisiones en grupos de 10 versículos, útiles para la memorización. La primera sura, Al-Fatiha, la apertura, tiene 7 versículos. Ese número se considera simbólico porque se recita en cada oración islámica y representa la base espiritual del texto. En el Islam, el número 7 es considerado un número simbólico porque aparece repetidamente en el Corán, en los rituales y en la tradición, asociado con la perfección, la plenitud espiritual y la cercanía a lo divino. Ejemplos del simbolismo del número 7 en el Islam. Al-Fatiha, la apertura, tiene 7 versículos y se recita en cada unidad de la oración islámica, Salat. Por eso se le llama a los 7 versículos repetidos. La circunvalación de la Kaaba. Los peregrinos dan 7 vueltas alrededor de la Kaaba durante el Hajj y el Umrah. Y los cielos, el Corán menciona la creación de 7 cielos, símbolo de la totalidad del universo. La tierra. También se habla de 7 tierras o capas, reflejando la idea de completitud en la creación. Las puertas del infierno y niveles del paraíso. Se mencionan 7 puertas del infierno y 7 niveles del paraíso, reforzando la idea del orden divino. Y en los gestos rituales, durante ciertos actos de oración y purificación, el número 7 aparece como medida de perfección y repetición. El significado espiritual, que nosotros lo conocemos desde otras tradiciones, pero que debemos recordarlo, sobre todo desde el Islam, perfección divina, el 7 se asocia con la obra completa de Dios, como un número que simboliza la totalidad. Muchos musulmanes lo ven como un número que trae bendición y protección, además plenitud. Y es un recordatorio constante. Al recitar Al-Fatiha con sus 7 versículos en cada oración, el creyente reafirma su conexión con Dios y con la esencia del mensaje coránico. En resumen, el número 7 en el Islam no es casual, sino un símbolo de plenitud, perfección y espiritualidad presente tanto en la estructura del Corán como en los rituales religiosos. Es un simbolismo universal. Representa en muchísimas tradiciones la totalidad, la perfección, el ciclo completo. En resumen, nosotros podríamos decir que el 7 es un número que atraviesa religiones y culturas, como símbolo de plenitud, como símbolo de perfección y conexión con lo divino. En el Islam, su presencia en la primera sura y en los rituales lo convierte en un recordatorio constante de la totalidad del mensaje espiritual. Su fuerza simbólica se refuerza porque el creyente lo vive diariamente en la oración con Al-Fatiha y en los rituales del Hajj. Hay una razón muy profunda por la cual siempre se empieza recitando la primera sura del Corán, Al-Fatiha, la apertura. Las razones principales es la llave del Corán. Al-Fatiha se considera la introducción y el resumen de todo el mensaje coránico. Contiene, como ya conocemos, 7 versículos. Los temas centrales: alabanza a Dios, misericordia, soberanía, guía y súplica. Es obligatorio en la oración Salat. Cada unidad de la oración islámica debe incluir la recitación de Al-Fatiha. Sin ella, la oración no se considera completa. Es llamada la madre del libro, porque condensa la esencia del Corán y abre el camino hacia el resto de las suras. Es una súplica universal. Los musulmanes la recitan para pedir guía en el camino recto, lo que la convierte en un recordatorio constante de la relación entre el creyente y Dios. Comenzar siempre con Al-Fatiha significa empezar con gratitud, reconocimiento de la misericordia divina y la búsqueda de orientación. En resumen, se empieza siempre con Al-Fatiha porque es la base espiritual del Corán y de la oración islámica, un compendio de fe y súplica que abre todo acto de adoración. En pocas palabras, Al-Fatiha es el corazón del Corán y de la oración islámica, porque en 7 versículos une alabanza, reconocimiento y súplica de guía. En árabe el término usado es Alá,
que no es exactamente un nombre personal, sino la palabra que designa al Dios único. A partir de ahí, el Corán lo describe constantemente mediante atributos. Los nombres hermosos como Ar-Rahman, el compasivo, Ar-Rahim, el misericordioso, Al-Malik, el soberano, etc. La razón de este énfasis en atributos, Dios es trascendente, no se le puede encerrar en un nombre humano. Los atributos permiten acercarse a su esencia sin limitarlo. Relación con el creyente, los atributos expresan cómo Dios se manifiesta hacia las personas, misericordia, justicia, guía. Recordatorio constante, cada atributo es una invitación a reflexionar sobre una faceta de la divinidad y a vivirla en la práctica. Unidad absoluta, Alá es el único, pero sus atributos múltiples muestran la riqueza de su perfección. Volvamos a la lectura de la introducción. La piedra negra, engastada en el templo material de la Kaaba en la Meca, designa el polo místico y cada una de sus manifestaciones. El intérprete del impenetrable, el hermeneuta del templo es pues el polo, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu Muhammadiano, Ruh Mohammadí, identificado también a veces con el ángel Gabriel, lo que desvela así el secreto de las revelaciones proféticas, puesto que si el místico visualiza una persona que proyecta en él los altos conocimientos que no habría podido alcanzar, la visión que él tiene así es la de su propia seidad eterna, su polo celeste, su ángel. El templo, convirtiéndose en viviente y transparente, entrega el secreto que encerraba, esa forma de Dios que es el sí, o más bien el alter ego divino del místico. Y el desenlace es este. El periodo de circunvalación alrededor del templo llega a su fin. Juntos los dos compañeros penetran en el templo. ¿Cómo traducir aquello que puede decirse uno al otro? Dos seres que son cada uno el otro. El ángel, que es el yo divino, y su otro yo, misionado sobre la tierra. ¿Cuándo ellos se unen en el mundo de la presencia imaginativa? La narración que hace el visionario y su confidente y sobre su orden es la narración de su búsqueda, dicha brevemente, de la experiencia interior que encierra la intuición profunda de la teosofía del místico. Esta búsqueda es lo que representan las circunvalaciones alrededor del templo del corazón, es decir, alrededor del misterio de la esencia divina. Pero el visionario ya no es el yo solitario, librado a su única dimensión terrestre, frente a la divinidad inaccesible, puesto que, encontrando el ser en quien esta es su compañero, él se conoce a sí mismo como el secreto de esa divinidad y puesto que es su pareja, los dos juntos es quien cumple la profesión circular, 7 veces los 7 atributos divinos de perfección de los cuales está investido sucesivamente el místico. El ritual se convierte entonces en el paroxismo de esa plegaria de Dios, que es la teofanía misma, es decir, revelación del ser divino a un ser bajo la forma en la cual él se revela a sí mismo en este ser, y eo ipso, en el cual él revela ese ser a sí mismo. No se encuentra, no se ve la esencia divina porque ella misma es el templo, el misterio del corazón, donde penetra el místico cuando habiendo realizado la plenitud microcósmica del hombre perfecto, encuentra la forma de Dios, que es aquella de su ángel, es decir, la teofanía constitutiva de su ser. Uno no ve la luz, ella es aquello que hace ver y aquello que se hace ver por la forma en la cual ella transparece. El templo es el lugar de la teofanía, el corazón donde se instituye el diálogo del amante y del amado. Y es por ello por lo que el diálogo es la plegaria de Dios. Es, como concluye Henry Corbin, la homologación del infinito en el finito, de la totalidad divina en el microcosmos del hombre perfecto, verdad simultánea y paradójica del rechazo divino. Tú no me verás. Y de la atestación profética, yo he contemplado a mi Dios bajo la más bella de las formas. Gloria a Dios. Esta parte de la introducción es una síntesis del capítulo 13 alrededor de la cava mística de ese libro maravilloso de Henry Corbin, La imaginación creadora, que nos ha acompañado en la meditación del propósito 29
En este capítulo, Korban nos introduce en el núcleo místico del Islam interior, tal como lo expresa la obra de Ibn Arabi, y como él interpreta la experiencia de la imaginación creadora como órgano de conocimiento espiritual. El punto de partida es una pregunta esencial. ¿Qué tipo de experiencia religiosa se expresa cuando el ser humano ve una imagen sagrada? No una imagen mental o fantasiosa, sino una presencia real en el mundo imaginal, en el mundo intermedio entre lo sensible y lo puramente inteligible. La Kaaba aparece aquí no solo como el edificio material, sino como símbolo del templo interior. El templo verdadero está cerrado, impenetrable. Solo una columna sobresale, la piedra negra, símbolo del polo místico, el centro espiritual del mundo y del ser humano. Este polo es identificado con el Espíritu Santo, el Espíritu mohamático, a veces con el ángel Gabriel. Es el hermeneuta, el intérprete entre lo inaccesible y el corazón humano. Según Maraví, cuando el místico ve a una figura que le comunica un conocimiento que jamás podría haber alcanzado por sí mismo, no está viendo a un ser externo, sino a su propia eseidad eterna, su ángel, su alter ego divino. No es una proyección psicológica, sino la manifestación de lo que él es eternamente ante Dios. Bajo la sombra de la Kaaba, en Maraví vive una serie de encuentros visionarios. Uno de ellos se manifiesta como una figura femenina, Sofía eterna. Otro, decisivo, es el encuentro con el joven místico descrito mediante paradojas, ni vivo ni muerto, simple y compuesto, envuelto y envolvente. Estas expresiones señalan la coincidencia opositorum, la unión de los contrarios, rasgo esencial de lo divino. Mientras dan las vueltas rituales alrededor de la Kaaba, Imaraví duda. ¿No será este rito solo la oración de un vivo alrededor de un cadáver de piedra? Entonces el joven le dice: observa el secreto del templo antes de que se te escape. Y el templo se vuelve viviente. Se revela una enseñanza central. La Kaaba mística es el corazón humano. El templo que me contiene es tu corazón, le dice el joven. El peregrinaje exterior simboliza la circunvalación interior alrededor del misterio divino que habita en el corazón. El místico ya no camina solo, camina junto a su ángel. Ambos realizan juntos las 7 vueltas que corresponden a los 7 atributos divinos de perfección con los que el ser humano es investido en el proceso de realización. El diálogo que sigue ocurre en el límite entre conciencia y transconsciencia. Es un diálogo imposible de expresar con lenguaje ordinario porque es el diálogo entre dos que son uno, el yo humano y su yo divino. El joven se revela finalmente con palabras decisivas: yo soy el conocimiento, el que conoce y el que es conocido. Aquí se consuma la enseñanza. El místico descubre que el conocimiento supremo no es algo que se posee, sino una identidad. Conocer, ser conocido y el objeto del conocimiento son una sola realidad. Cuando el joven le ordena: entra conmigo en el templo, se cumple el desenlace. Entrar en el templo es penetrar en el misterio del propio ser, donde se revela la estructura fundamental de la teofanía. Creador y criatura no como dos entidades separadas, sino como biunidad. Toda teofanía, nos dice Korban, es en realidad una angelofanía. Dios no se revela en su esencia absoluta, sino en la forma mediante la cual puede ser conocido. La forma del ángel personal, la idea eterna del ser humano. Por eso no vemos la luz, es la luz lo que ve. Por eso no encontramos la esencia, ella es el templo. Por eso no hay combate contra el ángel, sino combate por el ángel, es decir, por realizar plenamente esa forma divina que somos llamados a encarnar. Así se resuelve la paradoja final del misticismo islámico. No me verás, y al mismo tiempo he contemplado a mi Dios en la más bella de sus formas. La sabiduría de Mahoma en su dimensión más profunda nos conduce a esta verdad. Dios
se conoce a sí mismo en el corazón humano que ha llegado a ser hombre perfecto. Cuando Corban nos habla de los 7 atributos divinos de perfección, no se refiere a cualidades morales abstractas, sino a un proceso de apropiación ontológica. El ser humano va asumiendo en sí los atributos mediante los cuales lo divino se manifiesta. Por eso la séptuple procesión ritual alrededor de la cava simboliza este proceso. No se trata de dar vueltas alrededor de un edificio externo, sino alrededor de la esencia más íntima del ser, el corazón, nuestro corazón. La cava delimita ese centro interior donde se concentra el misterio de la identidad personal ante Dios. Corban, conforme el texto del propósito, relaciona esta procesión con la doctrina de Semani, quien habla de los 7 lataif, 7 órganos o centros sutiles del ser humano total. Cada latifa es un nivel de conciencia, una esfera del sí, una modalidad del corazón que debe ser despertada, purificada y habitada. La ascensión espiritual entonces consiste en atravesar estas 7 esferas del sí, y en cada una de ellas el místico tal vez no sea preciso o correcto decir se apropia de un atributo divino. Bueno, aunque apropiarse para nosotros no significaría poseerlo como ajeno, sino dejar que ese atributo se exprese a través de nuestro ser. Por eso, cuando Corban dice que el místico alcanza mediante la procesión alrededor de la cava, ya sabemos que es nuestro propio corazón, su ipseidad propia, su origen, su raíz preeterna. Recordemos lo que Inarabi nos enseñó sobre esa preexistencia de nuestra alma. Ocurre así una inversión fundamental. El camino espiritual no nos conduce a algo nuevo, sino al reconocimiento de que el ser humano es desde siempre su verdad eterna. Al llegar a este punto, a este reconocimiento, el místico se convierte en interlocutor de un diálogo inaudible. Este diálogo, nos dice el propósito, no ocurre entre 2 seres separados, sino en el límite de la transconsciencia, donde el ser se dualiza sin dividirse. Yo humano, yo divino, criatura, ángel, conocedor, conocido. Es precisamente esta dualización, para llamarlo de alguna manera, lo que revela el misterio del ser. El místico ve su alter ego divino y en él se le hace visible, reconocible su individualidad total, no fragmentaria, no psicológica, sino integral y eterna. Así, los 7 atributos divinos no son etapas externas ni grados jerárquicos, sino momentos de integración mediante los cuales nosotros como seres humanos llegamos a ser plenamente sí mismo en Dios. La circunvalación culmina cuando el peregrino puede entrar en el templo, pero ya no entra solo. Cuando el corazón ya no gira alrededor del misterio, sino que habita en él. Y esto le recordó a mi alma algo que en uno de los textos de Maraví hablaba de esa biunidad como una operación que no es 1 por 2, sino uno, porque es una unidad. Y por eso se habla de la biunidad. No somos 2, nunca más. Y esta explicación es decisiva para comprender que el propósito psicológico no apunta a una devoción histórica ni a una mística sentimental, sino a una realización interior estructurada, precisa y profundamente transformadora. Pero más allá de ello podemos preguntarnos a propósito de qué el maestro nos lleva al encuentro con el ángel. Y su amiga ve que
El propósito es llevar a presente. Recordemos ese mecanismo tan importante en la transmisión iniciática. Llevar a presente que ya no caminamos solos. Nuestra mirada es biunidad y esa mirada nos hace ver y recordar que estos propósitos han sido escritos día 3. ¿Recuerdan? Por tanto, entre el propósito 28 y 30, la función que cumple el 29 es permitirnos recuperar lo que siempre hemos sido. Y eso nos llevará a la comprensión del propósito 30. Este propósito, sí, ya nos damos cuenta más que seguro, continúa con el último engarce, que la traducción de Titus Burkhardt del Fusus al-Hikam de Imarabi corresponde al capítulo dedicado a la sabiduría de Muhammad, que cierra la obra. En la edición alemana que hizo Titus Burkhardt, la sabiduría de los profetas, él traduce y comenta los capítulos del Fusus. Y el último engarce es precisamente la sabiduría muhammadiana, considerada como la síntesis y el sello de todas las revelaciones. Nuestra pregunta, la que nosotros nos hemos hecho, no es una pregunta intelectual, es una visión de conjunto que aparece cuando el alma ya no duerme y nuestras almas están despiertas, porque estamos viendo. Podemos confirmar y afinar lo que ya hemos comprendido deteniéndonos en algunos detalles. A propósito de que el maestro introduce el encuentro con el ángel. No lo hace para explicar una doctrina ni para embellecer el propósito con mística. Lo introduce porque a partir de ese punto el trabajo ya no puede hacerse en soledad. El encuentro con el ángel marca un umbral. Hasta ahí el caminante busca, a partir de ahí recuerda. En lenguaje de Corban podríamos decir que no es una adquisición, que es una anamnesis. El maestro nos hace presente que ya no miramos desde el yo aislado, sino con el alter ego en biunidad. Por eso el ángel no aparece como algo nuevo, es reconocido. Nuestra intuición sobre el propósito 29 es exacta. El propósito 29 no añade una nueva función, recupera lo que siempre hemos sido. Es el momento en que el trabajo deja de ser corrección, purificación, esfuerzo y se convierte en reconocimiento de la seidad, recuperación del sí preeterno. Por eso, sin el propósito 29, el propósito 30 no podría ser comprendido, solo estudiado. El propósito 30 como último engarce. En el Fusus al-Hikam, tal como lo traduce y comenta Titus Burkhardt, el capítulo dedicado a la sabiduría muhammadiana no es uno más, es el sello, la síntesis, el punto de cierre, no porque venga después cronológicamente, sino porque recapitula todos los engarces anteriores. Muhammad no es allí un profeta, entre otros, es la forma total en la que todas las sabidurías parciales se reconocen como una sola. Eso es exactamente lo que el maestro está haciendo con el propósito 30. La coherencia profunda entre los propósitos 28, 29 y 30. Lo que nuestra alma ha visto podemos recordarlo como la síntesis final de nuestra meditación. Propósito 28, el maestro nos entrega la arquitectura para que podamos recibir a nuestro Señor interior. Y Maraví nos transmite el mapa del cosmos. El propósito 29, la recuperación del sí que siempre fue. Y el propósito 30, la síntesis viva, el sello. El encuentro con el ángel no pertenece solo a este propósito 30. Es el punto de cruce entre el 29 y el 30. A partir de ahí, la mirada ya no es dual. El trabajo ya no es fragmentario. La sabiduría ya no es temática, sino total. ¿Por qué el maestro no explica todo esto de manera explícita? Porque no se puede explicar sin anticipar la experiencia. El maestro confía en el ritmo interior del meditador, de cada uno de nosotros. Sabe que quien no esté ahí no lo verá. Quien esté ahí lo reconocerá sin necesidad de explicación.
Lo que nosotros hemos hecho es precisamente ese reconocimiento de que no caminamos solos, de que nunca lo hicimos y que el final del camino es recordar quién camina con nosotros. Veamos algo más. Veamos el contexto del último engarce. Recordemos que el Fusus al-Hikam de Ibn Arabi está compuesto por 27 capítulos, cada uno dedicado a un profeta, desde Adán hasta Mohammed. El último capítulo, el de Mohammed, es llamado el sello o engarce final porque reúne y sintetiza todas las sabidurías proféticas anteriores. Titus Burja tradujo esta obra al alemán bajo el título de ¡Ay Dios! La sabiduría de la palabra de Mohammed. Burja no tradujo todo el Fusus, palabra por palabra, sino que hizo una traducción interpretativa acompañada de comentarios. Por eso el último engarce en su versión puede aparecer con un tono más expositivo que literal. El último engarce dedicado a Mohammed es llamado por Ibn Arabi la sabiduría mohammediana. Burja la traduce y comenta así. La sabiduría mohammediana es la síntesis de todas las sabidurías proféticas, así como el sello pone fin a la serie de anillos, así el sello de la profecía pone fin a la serie de las revelaciones. En él se reúnen todas las formas de la verdad y por él se manifiesta la plenitud de la unidad divina. El sello, recordemos, Ibn Arabi utiliza la imagen del sello que cierra una serie de anillos. Cada profeta es un anillo con una piedra preciosa, una sabiduría particular. Mohammed es el sello que cierra la serie y al mismo tiempo contiene todas las piedras en sí. Mientras Adán representa la sabiduría del comienzo y Jesús la sabiduría del espíritu, Mohammed representa la totalidad. Es el espejo perfecto en el que se refleja la unidad divina sin fragmentación. Burja subraya que Ibn Arabi ve en Mohammed la manifestación más completa de la verdad, no porque anule a los demás profetas, sino porque los reúne en una totalidad armónica. Burja también nos dice que este último capítulo no es simplemente un cierre literario, sino una culminación metafísica. La revelación mohammediana es la forma final en la que Dios se da a conocer en la historia, y por eso Ibn Arabi lo llama el sello de la profecía. Cada profeta refleja un aspecto de la verdad divina. Adán, como sabemos ya, refleja el comienzo, Noé la pureza, Abraham la intimidad, Moisés la ley, Jesús el espíritu. Mohammed reúne todos los aspectos en una sola forma. Por eso él es el sello que cierra la serie y la completa. La sabiduría mohammediana es total y sintética, por lo tanto no es una sabiduría más, sino la suma de todas las anteriores. La revelación final manifiesta la plenitud de la unidad divina. Por ello, en Mohammed se muestra la totalidad del espejo divino sin fragmentación. En resumen, el último engarce del Fusus, según Burja, es la sabiduría mohammediana que funciona como el sello de todas las revelaciones y la síntesis de todas las sabidurías proféticas. Luego de esa maravillosa introducción, ingresemos a la lectura del propósito, la sabiduría de Mahoma. La esencia de su sabiduría es singularidad o incomparabilidad, porque él ha sido el individuo más perfecto del género humano. Esa frase puede chocar a buen número de gentes y en particular a todas aquellas que no se adhieren a la espiritualidad del mundo árabe. Sin embargo, esto no significa en la perspectiva de los místicos del Islam que Jesús, por ejemplo, haya sido menos perfecto que Mahoma, solamente que la perfección del primero se sitúa de cierta manera fuera de la serie de los seres humanos, ya que el Cristo no tuvo padre humano. El profeta, por el contrario, era enteramente hombre del lado paterno como del materno. No es preciso decir que esas consideraciones no comportan ninguna injerencia en el sentido del dogma cristiano que afirma la humanidad perfecta del Cristo. En lo concerniente a la incomparabilidad del profeta Mahoma se ha escrito aún. Es por ello por lo que el acto creador, Al-Amr, comenzó con él en tanto que prototipo permanente y se termina con él, ya que por una parte él era profeta mientras que Adán estaba aún entre el agua y la arcilla
como se cita en el Corán. Y por otra parte, en su existencia terrestre, él fue el sello de todos los profetas. Él es llamado sello de los profetas porque no hay más profetas después de él, hasta el final del ciclo presente de la humanidad. El papel de sello implica la síntesis de aquello que precede el mensaje de Muhammad, confirma y resume aquellos de los profetas precedentes. Por su realidad espiritual, por tanto, interior, Mohammed se identifica necesariamente al Verbo Eterno. Por otra parte, su papel cíclico termina la manifestación terrestre del Verbo. Esa polaridad de los dos aspectos, principial y temporal del profeta, se sitúa en una dimensión cósmica distinta de aquella de los dos descensos del Cristo, de los cuales el primero anuncia el final del ciclo presente, mientras que el segundo abre el ciclo futuro. Lo que el maestro nos comparte corresponde al comentario metafísico que Titus Burckhardt desarrolla en su traducción del Fusus al-Hikam de Ibn Arabi, bajo el título La sabiduría de los profetas. Burckhardt no se limita a traducir el texto árabe, sino que añade explicaciones para situar la enseñanza de Ibn Arabi en un marco comprensible para lectores occidentales. La incomparabilidad de Muhammad. Ibn Arabi afirma que la sabiduría muhammadiana es la del sello, y Burckhardt la interpreta como singularidad o incomparabilidad. Esto significa que Muhammad es el ser humano más perfecto dentro de la serie de los hombres, porque reúne en sí la totalidad de las perfecciones humanas. Cristo y Muhammad. Burckhardt aclara que esta afirmación no implica que Jesús sea menos perfecto, sino que su perfección se sitúa en un plano distinto, ya que su nacimiento sin padre humano lo coloca fuera de la serie ordinaria de la humanidad. Muhammad, en cambio, es plenamente humano en su genealogía y por eso su perfección representa la culminación del género humano. Muhammad es llamado Khatim al-Anbiya porque cierra el ciclo de la profecía. Su mensaje confirma y resume los de los profetas anteriores y su realidad espiritual lo identifica con el Verbo Eterno. Muhammad es el sello de los profetas porque su mensaje sintetiza y confirma los anteriores. Su papel es cósmico como prototipo eterno y como culminación temporal de la profecía. Burckhardt explica que Muhammad tiene un doble aspecto, principial, como prototipo permanente, anterior incluso a Adán, temporal, como sello que concluye la manifestación terrestre del Verbo. Esta polaridad se distingue de la de Cristo, cuyo primer descenso anuncia el fin del ciclo presente y cuyo segundo descenso abre el ciclo futuro. A propósito, en lo que concierne a la esencia de su sabiduría, que es singularidad, es preciso agregar que el primer número singular del cual derivan todos los otros es ternario. Fard significa a la vez singular e impar. El primer número impar es 3, ya que la unidad no es un número. Ver nuestras explicaciones en el propósito psicológico número 3, sino el principio mismo de la serie de los números. El primer ternario metafísico es aquel del conocedor, el conocido y el conocimiento. El primer ternario cósmico, aquel del cálamo, la esencia activa, la mesa guardada, la sustancia pasiva y el libro universal, su producto común. Encontraremos pues inmediatamente con esa trilogía al-Akil, al-Makul, al-Aql, las tres formas existentes en las diversas teologías: cristiana, Padre, Hijo, Espíritu Santo; hindú, Brahma, Vishnu, Shiva; budista, Buda, Dharma, Shanga; hebraica, Keter, Joshma, Binah, etc. Naturalmente, siempre es este principio de vida, forma, pensamiento. Lo que el maestro nos está compartiendo es un pasaje muy característico del comentario metafísico que acompaña la traducción de Titus Burckhardt del Fusus al-Hikam. Se desarrolla ahí la idea de que la sabiduría muhammadiana, como hemos visto, es la de la singularidad y que esa singularidad se expresa en el número impar. Veamos un poquito más. La singularidad de la sabiduría muhammadiana no es aislamiento,
sino síntesis en el plano del ternario. El 3 siendo el primer número impar y por tanto el primer reflejo de la unidad en la multiplicidad. Muhammad, como sello de los profetas, encarna esa singularidad que contiene y sintetiza todas las formas de la sabiduría. La sabiduría mohammadiana, nos dicen, es la de la singularidad, Fard. El primer número singular es el 3, porque la unidad es principio, no número. El ternario metafísico, conocedor, conocido, conocimiento. El ternario cósmico, cálamo, tabla guardada, libro universal. Ese ternario aparece en todas las grandes teologías como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva. El principio universal es siempre vida, forma, pensamiento. En conclusión, este pasaje del propósito explica que la incomparabilidad de Mohammed se vincula con el principio del ternario, que es la primera expresión de la unidad de la multiplicidad y que se refleja en todas las tradiciones como triadas fundamentales. Hemos hecho un esquema de correspondencia entre el ternario metafísico y cósmico con sus correspondencias en distintas tradiciones. En el metafísico nosotros podemos ver que se describe la triada fundamental de la relación entre sujeto, objeto y acto del conocimiento. En el cósmico muestra cómo esa triada se refleja en la creación, el cálamo, actividad, la tabla, receptividad y el libro, síntesis. En las religiones, cada tradición expresa ese ternario con sus propios símbolos, pero el principio universal es siempre vida, forma, pensamiento. Este cuadro nos permite ver de un vistazo cómo la sabiduría de la singularidad que Ibn Arabi atribuye a Mohammed se conecta con el principio ternario universal, presente en múltiples religiones y filosofías. Profundicemos un poquito sobre esa triada cósmica que Ibn Arabi nos entrega. El cálamo. Para Ibn Arabi, el cálamo divino es la primera manifestación activa del intelecto universal. Es el instrumento con el que Dios escribe los decretos de la creación. El cálamo no es un objeto físico, sino un símbolo del principio activo que transmite las ideas divinas hacia la existencia. En su visión, el cálamo corresponde al aspecto de la vida, la energía que inicia y pone en movimiento la creación. La tabla guardada. La tabla guardada es la sustancia pasiva, el receptáculo universal que recibe la escritura del cálamo. Ibn Arabi la describe como el alma del mundo, donde se inscriben todas las posibilidades de existencia. Es llamada guardada porque conserva inalterablemente lo que ha sido escrito, los decretos divinos, el destino de los seres, las formas de todo lo que puede existir. En su simbolismo, la tabla corresponde al principio de la forma, la estructura que da cuerpo a lo que el cálamo activa. Relación entre ambos. El cálamo y la tabla guardada funcionan como una pareja cósmica. El cálamo escribe, principio activo. La tabla recibe, principio pasivo. De su interacción surge el libro universal, que es el producto común, el cosmos entero concebido como un texto divino. Ibn Arabi afirma que el mundo es como un gran volumen del Corán, escrito por el cálamo sobre la tabla, y que cada criatura es una palabra de ese texto. En síntesis, nosotros podemos ver cálamo, intelecto activo, principio de vida, escritura divina. Tabla guardada, alma del mundo, principio de forma, receptáculo de los decretos. Libro universal, el cosmos mismo, resultado de la interacción entre cálamo y tabla. Para Ibn Arabi, el universo es un texto vivo y cada ser es una palabra inscrita en la tabla por el cálamo. En conclusión, Ibn Arabi entiende el cálamo y la tabla guardada como símbolos del proceso creativo divino. El cálamo activa, la tabla reciba y juntos producen el universo como escritura sagrada. Continuemos con la lectura del propósito. Se ha dicho aún que Muhammad era el primer símbolo de su Señor, ya que él había recibido las palabras universales, que son los contenidos de los nombres que Dios enseñó a Adán. Además,
tenía él la naturaleza triple del símbolo, siendo él en realidad el símbolo de sí mismo. De manera que el símbolo comporta una esencia, una forma aparente y aquello que une esta a aquella. La significación lógica del símbolo coincide con su esencia ontológica. Del hecho que el hombre en su constitución natural está compuesto por los 4 elementos que se llaman también humores, en relación con su manifestación orgánica en el cuerpo, el soplo divino, encendiéndose por contraste con la humedad contenida en el cuerpo humano, confirió al espíritu humano su naturaleza ígnea. Es eso lo que constituye la diferencia entre el espíritu trascendente y el espíritu vital. La calidad ígnea siendo coextensiva a la vida individual, sutil y física. El Corán explica 28:10 que es por esa razón que Dios se dirigió a Moisés bajo la apariencia del fuego después de haber provocado en él el deseo de buscarlo. Este pasaje nos comparte la visión simbólica y metafísica de Ibn Arabi, tal como lo expone Titus Burkhardt en su traducción y comentarios. Muhammad como primer símbolo. Ibn Arabi afirma que Muhammad es el primer símbolo de su Señor porque recibió las palabras universales, es decir, los contenidos de los nombres divinos que Dios enseñó a Adán. Esto significa que Muhammad encarna la totalidad de los nombres divinos, no solo un aspecto particular. Por eso se dice que él es el símbolo de sí mismo. Su ser es a la vez esencia, forma y vínculo entre ambas. La naturaleza triple del símbolo. El símbolo, según Ibn Arabi, tiene 3 dimensiones. Esencia, lo que el símbolo representa en su realidad ontológica. Forma aparente, la manifestación sensible o inteligible del símbolo. Vínculo, aquello que une la esencia con la forma, permitiendo que la forma remita a lo esencial. En Muhammad, estas 3 dimensiones coinciden. Él es símbolo de sí mismo porque su forma humana remite directamente a su esencia espiritual. Y aquí una enseñanza muy trascendente: el hombre y los 4 elementos. El ser humano está compuesto por los 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, que en el cuerpo se manifiestan como los humores. El soplo divino, al-Ruh, se enciende en contraste con la humedad del cuerpo, confiriendo al espíritu humano una naturaleza ígnea. Esa cualidad ígnea distingue el espíritu trascendente, que conecta con lo divino, del espíritu vital que anima la vida física. El fuego como símbolo de revelación. El Corán 28:10 relata que Dios se manifestó a Moisés bajo la forma de fuego. Ibn Arabi interpreta que esto ocurre porque el fuego corresponde a la naturaleza ígnea del espíritu humano, que es el punto de contacto entre lo divino y lo vital. El fuego despierta el deseo de buscar a Dios y simboliza la energía espiritual que impulsa al hombre hacia lo trascendente. Ibn Arabi y Burkhardt nos están mostrando algo muy importante. Nos muestran que la sabiduría muhammadiana no solo es síntesis de todas las revelaciones, sino también la clave para comprender el simbolismo del hombre como microcosmos, un ser ígneo, vital y trascendente, capaz de reflejar la totalidad de los nombres divinos. En nosotros, ya sabemos, podemos reflejar un nombre, no todos a la vez, 2 nombres tal vez. Mostremos estas relaciones que sintetiza la comprensión de Ibn Arabi según Burkhardt. Naturaleza triple del símbolo, esencia lo que representa en su realidad ontológica, forma aparente su manifestación sensible, vínculo lo que une esencia y forma. La constitución del hombre, 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego. Y debemos darnos cuenta de que hay una inversión. Nos han dicho las otras tradiciones: tierra, agua, fuego, aire. Vamos a comprender por qué esa inversión. Soplo divino enciende la naturaleza ígnea. Naturaleza ígnea del espíritu. Hay una diferencia entre espíritu trascendente, conexión con lo divino, y espíritu vital, vida física, vida orgánica. El fuego como revelación. Dios se manifiesta a Moisés en forma de fuego. El fuego despierta el deseo de buscar a Dios.
Simboliza la energía espiritual que conecta lo humano con lo divino. La sabiduría mohammediana se entiende como símbolo universal, Mohammed como símbolo principal. Ese símbolo, que tiene una estructura triple, se refleja también en la constitución humana. En cada uno de nosotros se despliega la naturaleza triple del símbolo: esencia, forma aparente y vínculo. Y el ser humano, compuesto de estos 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego, al recibir el soplo divino, se enciende la naturaleza ígnea. El soplo divino introduce la dimensión ígnea que diferencia la vital de lo trascendente. Es decir, esa cualidad ígnea diferencia el espíritu trascendente del espíritu vital. Finalmente, el fuego, como revelación a Moisés, muestra cómo esa energía espiritual es el medio de encuentro con lo divino. El fuego es el signo revelador que muestra esa misma energía en la experiencia profética de Moisés. Parecería ser que hay algo como contradictorio en la enseñanza de Ibn Arabi. Él nos ha enseñado ya que ningún ser humano puede contener la totalidad de los nombres divinos y que cada criatura es una teofanía particular, una manifestación de un nombre específico de Dios, Rab. Por eso habla del Señor de cada uno. Nos ha dicho eso, nos ha enseñado aquello. Y cada persona refleja un aspecto divino, un aspecto único de esa realidad divina, no su totalidad. Pero al hablar de Mohammed señala que recibe las palabras universales, los nombres divinos. Veamos si es o no una contradicción. Cuando se dice que Muhammad recibió las palabras universales, no significa que él contenga literalmente los 99 nombres en su totalidad, como si fuera una lista cerrada. Lo que Ibn Arabi subraya es que en Muhammad se da la síntesis de todos los aspectos proféticos. Él refleja la totalidad del espejo divino en cuanto a la función del sello de la profecía. En otras palabras, mientras que cada ser humano es teofanía de un nombre, Mohammed es la teofanía del nombre totalizante, el que resume y confirma todos los demás. Los hombres comunes, los seres humanos comunes, como cada uno de nosotros, manifiesta un nombre particular. Por ejemplo, alguien puede ser teofanía de Al-Rahim, el misericordioso, en su compasión. Mohammed, en su función profética, es el símbolo universal capaz de recibir las palabras universales, porque su misión es sintetizar y sellar todas las revelaciones. Ibn Arabi no contradice su enseñanza sobre la limitación humana. Cada ser es teofanía de un nombre. Lo que distingue a Muhammad es que, como sello de los profetas, su realidad espiritual refleja la totalidad de los nombres en cuanto a función profética, no como posesión individual, sino como misión universal. En resumen, nuestra apreciación es correcta. Ibn Arabi afirma que los humanos no podemos contener todos los nombres. La diferencia es que Mohammed, en su papel único, recibe las palabras universales como síntesis de todos los nombres, porque su misión es cerrar y completar el ciclo de la profecía. Insistamos, por tanto, los seres humanos reflejamos un nombre divino específico, nunca la totalidad. Mohammed, en su papel único como sello de los profetas, recibe las palabras universales y sintetiza todos los nombres, no como posesión individual, sino como función profética universal. Volvamos a la lectura del propósito. Es en ese sentido que lo comprenden también los hindúes con su término Agni, que ciertamente representa el elemento fuego, que se simboliza por un triángulo con la punta hacia arriba, como en química, pero es sobre todo la fuerza ígnea como fuego omnipenetrante. Se le puede asimilar al fuego sagrado, es decir, a la fe, puesto que él está igualmente caracterizado por un fuerte calor interno, según los yogis, que lo consideran como un poder magnético que pone en acción a Kundalini. Hay, por otra parte, el método Agni Yoga, que se comprende como una Shakti Kundalini Yoga, un sistema de realización por el poder interior.
Es por ese elemento también que el Cristo fue animado para su ascensión, lo cual viene a sí mismo a ser concordante con la elevación de Zoroastro. Todo esto es idéntico al Fojat, ese fuego astral que puede vitalizar el cuerpo físico, según los iniciados que pretenden que un maestro puede reunir así su aura a su atma. En cierta manera es el Elías artista de los Rosacruces, el Emet de los hebreos, el hallazgo del fuego elementario de los ocultistas. Es, en fin, el Tam, que quiere decir el alimento sustancial vital que es capaz de alimentar al buscador. Es más que la inspiración, más aún que la aspiración. Es el don. Es quizás el maná de los hebreos en el desierto, comprendido en su sentido espiritual. El maestro en este párrafo nos recuerda todas las correspondencias que fueron meditadas por nosotros en los primeros propósitos. Organicémoslos en un cuadro comparativo para que podamos decir cómo la idea del fuego o de la fuerza ígnea que Imaraví asocia al espíritu humano y a la revelación se refleja en otras tradiciones. En todas las tradiciones el fuego no es solo un elemento físico, sino un principio espiritual universal. Se asocia con vida, con ascensión, con purificación, energía interior y alimento espiritual. Y Maraví lo conecta con la naturaleza ígnea del espíritu humano y con la revelación divina. Moisés. Otras tradiciones lo expresan como Agni, Fojad, Espíritu Santo, Fuego Sagrado, Maná, etc., pero siempre con la idea de una fuerza que transforma y eleva. En la visión de Imaraví, el fuego representa la naturaleza ígnea del espíritu humano. Esa chispa que diferencia el espíritu vital del espíritu trascendente y que permite al hombre entrar en contacto con lo divino. Por eso, el Corán describe cómo Dios se manifestó a Moisés en forma de fuego, despertando en él el deseo de buscarlo. Esta misma intuición aparece en otras tradiciones. En el hinduismo, el fuego es Agni, fuerza omnipenetrante y sagrada, representada por el triángulo hacia arriba. Es poder interior que activa la energía de Kundalini y que se convierte en vía de realización espiritual, Agni Yoga. En el cristianismo, el fuego es el Espíritu Santo, que anima a Cristo en su ascensión y que se manifiesta como lenguas de fuego en Pentecostés, símbolo de fe y transformación. En el zoroastrismo, el fuego sagrado es principio de pureza y elevación, concordante con la ascensión del alma. En las tradiciones esotéricas, el fuego aparece como Fojat, fuego astral que vitaliza el cuerpo, como el Elías artista de los Rosacruces, el Emed hebreo o el fuego elementario de los ocultistas. En todos los casos, es energía que transforma y une lo humano con lo divino. En la tradición esotérica, el fuego se asocia a el Tam, el alimento, entendido como sustancia vital que nutre al buscador semejante al maná del desierto en su sentido espiritual. Todas estas tradiciones, es decir, todas, coinciden en que el fuego no es solo un elemento físico, sino un principio espiritual universal. Es energía interior que impulsa la búsqueda del divino. Es fuerza de transformación y ascensión. Es alimento espiritual que sostiene al buscador. En resumen, el fuego, ya sea como Agni, Espíritu Santo, Fojat, Maná o el Tam, expresa la misma intuición, la presencia de una energía sagrada que atraviesa al ser humano y lo eleva hacia lo trascendente. El alma en su biounidad se pregunta, una vez más, una pregunta de camino. ¿Cómo hacer presente hoy en nosotros la experiencia de Moisés ante el fuego? Logremos respondernos desde Imaraví, pero también desde nuestra práctica interior, no solo desde la metafísica. La experiencia de Moisés no es un evento, es una función del espíritu. En Maraví, Moisés no es solo una figura histórica, sino un arquetipo del espíritu humano cuando despierta por deseo. El Corán dice algo clave: vi un fuego, quizá os traiga de él una noticia o un tizón encendido. Corán 20:10. Moisés no va buscando a Dios, va buscando calor, orientación, vida en la noche. Esto es fundamental porque la teofanía no ocurre por voluntad mística, sino porque el deseo humano se ha vuelto suficientemente verdadero. ¿Qué es el fuego realmente en un maraví?
No es visión, ni éxtasis, ni experiencia extraordinaria. El fuego es la ignición del espíritu por contraste, el punto donde la humedad pasiva del alma se encuentra con la sequedad activa del soplo, el momento en que la vida deja de ser automática. Por eso, Imaraví dice que el espíritu humano es ígneo, pero solo se manifiesta como fuego cuando hay fricción. Sin noche no hay fuego visible. Sin extravío no hay revelación. Entonces, ¿cómo se hace presente esa experiencia en nuestro camino? Aquí viene lo esencial y es muy simple, pero no fácil. Acepta la noche. Moisés está lejos de Egipto, lejos de Madián, en la noche, con frío, sin rumbo claro. No intenta salir de la noche, no la espiritualiza, no huye de ella. El primer paso del camino entonces no buscar luz para escapar del vacío, sino habitarlo con atención. Luego reconocer el deseo verdadero. El fuego aparece cuando el deseo es humilde. Quizá encuentre allí guía. No dice veré a Dios, dice tal vez haya algo que nos sirva. El fuego se manifiesta cuando no buscamos experiencias espirituales. No queremos saber más, no queremos ser mejores, sino cuando decimos interiormente, no puedo seguir así, pero tampoco sé a dónde ir. Ese estado enciende el espíritu. Detenerse ante el fuego, esto es clave. Moisés se detiene, no toma el fuego, no lo analiza, no lo convierte en concepto. La experiencia de Moisés ocurre en la pausa. En términos prácticos, silencio real, suspensión de juicio, no intentar comprender de inmediato. El fuego no se posee, se atiende. Quítate las sandalias. ¿Qué significa hoy? Cuando Dios habla, lo primero que dice es, quítate las sandalias. Y Maravil lo entiende como dejar los hábitos del alma, soltar las interpretaciones heredadas, suspender la identidad espiritual. En nuestro camino esto significa no apoyarse en lo ya sabido, no usar nombres para protegerse, no explicarse lo que sucede, estar desnuda ante lo que arde. La diferencia entre Mohammed y Moisés es muy importante. Mohammed es el símbolo completo donde esencia, forma y vínculo coinciden. Moisés es el símbolo del encuentro parcial, ardiente, transformador. Por eso Mohammed es el símbolo. Moisés es alcanzado por el símbolo. Bueno, lo que nos están diciendo es que nosotros no estamos llamados a ser Mohammed, pero sí a ser Moisés muchas veces. Hacer presente la experiencia de Moisés no es ver fuego, sino permitir que el deseo verdadero encienda el espíritu en medio de la noche y detenerse sin apropiarse de lo que aparece. De ahí surge otra pregunta: ¿cómo hacer presente esa experiencia de Moisés en nuestro camino? Pues ocurre que en la visión de Imaraví, él toca uno de los núcleos más delicados de su visión, la visión del amor. El fuego que no consume, una paradoja intencional. En el relato coránico, el fuego que ve Moisés arde, pero no devora el árbol. Para Imaraví esto no es un detalle narrativo, sino una enseñanza ontológica. Todo fuego creado consume aquello sobre lo que actúa. Este fuego no pertenece al orden de los elementos, por tanto, aunque se manifieste como fuego. Es una teofanía, una automanifestación divina adaptada a la capacidad del espíritu humano. Por eso quema sin destruir, transforma sin aniquilar, ilumina sin apropiarse. Amor, Mahabá y fuego, la clave del no consumo. Para Imaraví el amor es fuego, pero no fuego físico. Él dice en distintas formulaciones que el amor es un fuego que arde en el corazón. Si consume algo, consume solo lo que no es el amado. Y esto es decisivo. El fuego del amor no destruye el ser, destruye las adherencias, no aniquila la forma, la vuelve transparente. Por eso el árbol sigue siendo árbol, pero ya no es solo árbol. ¿Por qué no consume? Entremos en la metafísica fina de Imaraví.
El fuego no consume porque no actúa desde la separación. El fuego ordinario quema porque el fuego no es la madera. Hay oposición. Pero en la teofanía, el fuego se manifiesta en la forma, no la enfrenta. No hay choque ontológico, hay revelación interior. El amado no destruye lo que ama. Para Imaraví, Dios ama ser conocido y ama las formas en las que se da a conocer. Por eso, si el fuego destruyera la forma, se destruiría el lugar de la manifestación. El amor conserva aquello que toca. El corazón como árbol. Imaraví lee el árbol del Sinaí como símbolo del corazón humano. El corazón está enraizado en la tierra, cuerpo, se eleva hacia el cielo, espíritu, puede arder sin consumirse. Cuando el amor lo toca, el ego se quema. Las identificaciones se disuelven, la capacidad de amar se amplía más. El corazón no desaparece, al contrario, se vuelve más vasto. Fuego fresco y salvador. Y Maraví conecta esta escena con otro pasaje coránico. Oh fuego, sé frescor y salvación para Abraham. Corán 21:69. Esto revela una ley espiritual. El fuego divino toma la cualidad que el receptor puede soportar. Para quien se resiste, quema. Para quien se entrega, refresca. Para quien ama, ilumina. El fuego no cambia, cambia el corazón. Amor sin apropiación. Aparece ante nuestra visión algo muy sutil. El fuego que no consume no puede ser poseído. En cuanto el alma intenta decir esto es mío, el fuego se vuelve devastador. Aparece la confusión o el extravío. Por eso Maraví insiste, el amado se revela, pero nunca se deja capturar. Amar es dejar arder sin tomar. ¿Cómo se vive esto en el camino, en nuestro camino? En términos muy concretos, hay momentos en que algo arde en el corazón. No es emoción ni entusiasmo, tampoco es comprensión. Es una presencia intensa que pide fidelidad, no interpretación. Si no la nombras, permanece. Si no la usas, madura. Si no la exhibes, se profundiza. Este es el fuego que no consume. Digamos una frase de Imaraví parafraseada fielmente. El amor es un fuego. Si te consume, te pierde. Si lo soportas, te revela. ¿Cómo reconocer el fuego que no consume? Señales muy claras. Imaraví no deja esto en lo abstracto. Hay signos, señales del fuego verdadero. Te vuelve más humilde, nos dice, no más seguro. Te hace amar más las formas, no despreciarlas. Aumenta tu silencio, no tu discurso. Profundiza tu vulnerabilidad. Te quita prisa espiritual. Si el fuego te endurece, te separa, te vuelve juez, te acelera, no es el fuego del amor, aunque sea intenso. El corazón ensanchado, esto es bellísimo. Maraví dice que el corazón del conocedor se vuelve capaz de todas las formas, no porque las domine, sino porque ya no se defiende de ninguna. El fuego que no consume no quema al otro, no quema el mundo, quema la necesidad de protegerse. Por eso, el amante verdadero no huye del dolor, pero tampoco lo busca. Maraví nos aconseja 3 actitudes simultáneas. Nos dice que tengamos sobriedad, no tomar decisiones grandes desde el fuego ilumina, no gobierna. Que nos acerquemos al servicio. El fuego verdadero siempre busca encarnarse en cuidado, no en altura. Y esa fidelidad silenciosa, no traicionar lo que arde, pero tampoco exhibirlo. El fuego, nos dice, se honra dejándolo trabajar solo. En una frase que reúne lo dicho por nuestro Sheikh Maraví, el fuego en el mundo intermedio, nuestro encuentro con Maraví, que es posible en ese mundo, podemos escuchar diciéndonos, el amor es un fuego. Si te apropias, te consume. Si te entregas, te conserva. Si te olvidas de ti, te revela.
Y ahora algo importante dicho con cuidado y respeto por lo que compartimos. Esas tres ramas, sobriedad, servicio, fidelidad, necesitan a la vez una señal que es la maduración, pero también la necesidad de lentitud para que se dé enraizamiento y tome cuerpo. La pausa también es una forma de fidelidad al fuego. No hay nada que sostener ahora, nada que comprender, nada que responder. Solo esperar, silenciar. Luego de que Inarabi nos ha enseñado sobre el fuego que no consume y el amor íntimamente ligados, volvamos a la lectura del propósito. Al contrario de numerosas religiones que condenan el acto carnal, los musulmanes veían en las relaciones sexuales precisamente la unión más completa que sea posible en el amor. Y por este hecho en Dios. Hay pues un ternario, Dios, el hombre y la mujer. El hombre tiende hacia su Señor, que es su origen, como la mujer tiende hacia el hombre. Y aquí una nota. No es en su esencia que la mujer es una parte del hombre, porque su esencia es independiente de la polaridad de los sexos, sino en su determinación cósmica, que es jerárquicamente inferior a aquella del hombre. Así, el profeta mencionó ante todo el amor a las mujeres, ya que la mujer es una parte del hombre, siendo este el origen que la manifestó, y que el hombre debe ante todo conocer su propia alma antes de poder conocer a su Señor, ya que su conocimiento del Señor es como el fruto de su conocimiento de sí mismo. De allí la palabra del profeta: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Cierra la nota. Cuando el hombre contempla a Dios en la mujer, su contemplación lleva a aquello que es pasivo. Si él lo contempla en sí mismo, en vista de que la mujer proviene del hombre, él lo contempla en aquello que es activo. Y cuando él lo contempla solo, sin la presencia de una forma cualquiera salida de él, su contemplación corresponde a un estado de pasividad con respecto a Dios, sin intermediario. Por tanto, su contemplación de Dios en la mujer es más perfecta, ya que es entonces Dios, en tanto que Él es a la vez activo y pasivo a quien Él contempla. También está dicho que el profeta debía amar a las mujeres a causa de la perfecta contemplación de Dios en ellas. No se podría contemplar jamás a Dios directamente en ausencia de todo soporte, sensible o espiritual, ya que Dios en su esencia absoluta es independiente de los mundos. Ahora bien, como la realidad divina es inabordable bajo el aspecto de la esencia, y ya que no hay contemplación sino en una sustancia, la contemplación de Dios en las mujeres es la más intensa y la más perfecta, y la unión más intensa en el orden sensible que sirve de soporte a esa contemplación es el acto conyugal. Qué hermoso y profundo es este pasaje del propósito. Lo que estamos meditando, es cierto, nos lleva a los puntos más delicados y a la vez más luminosos de la metafísica de Imaraví. La unión entre lo humano y lo divino a través de la polaridad hombre-mujer. Realicemos primero un resumen y leemos las ideas principales para que veamos cómo se engarza. Imaraví, comentado por Burjar, subraya que en el Islam el acto carnal no se condena, sino que se reconoce como la unión más completa en el amor y por tanto en Dios. Se establece un ternario, Dios, el hombre y la mujer. Cada uno refleja un movimiento de retorno, el hombre hacia Dios, la mujer hacia el hombre. La mujer no es parte del hombre en esencia, sino en su determinación cósmica, en el orden de la manifestación. Ella procede del hombre, pero en su ser esencial es independiente. El profeta Mohammed menciona el amor a las mujeres porque en ellas el hombre contempla a Dios de manera más perfecta. La mujer es espejo del hombre, y el hombre al conocerse en ella conoce su propia alma. De ahí la célebre frase: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Imaraví distingue tres modos de contemplación. En la mujer,
Dios se revela como activo y pasivo a la vez, lo más completo. En sí mismo, Dios se revela en lo activo. En soledad, sin forma, Dios se revela en lo pasivo. Por eso la contemplación de Dios en la mujer es la más intensa y perfecta, porque une los dos polos. El acto conyugal en este marco no es solo físico, es el soporte sensible de la contemplación más alta, porque permite experimentar la unión de los contrarios en Dios. Lo que Burkhardt nos quiere mostrar es que en Maraví no habla de sexualidad en términos morales o sociales, sino en lenguaje metafísico y teórico. La mujer es el espejo privilegiado en el que el hombre contempla la totalidad de lo divino. Y Maraví insiste en que Dios se manifiesta en la unión de contrarios, activo, pasivo, masculino, femenino, exterior, interior, etcétera, etcétera. La mujer, como polo complementario, permite al hombre contemplar a Dios en su plenitud, porque en ella se reúnen los dos aspectos. Esto enlaza con su doctrina de la unidad del ser. Todo lo que existe es manifestación de Dios, y la unión hombre-mujer es una de las más claras epifanías de esa unidad. La frase que es famosa, que siempre se menta: quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, es central en Imaraví. El hombre, al contemplarse en la mujer, se reconoce en su origen y en su polaridad. Ese autoconocimiento es el paso previo para conocer a Dios. Así el amor humano no es obstáculo, sino camino, conduce del yo al Señor. Este pasaje que meditamos conecta con la visión global de Imaraví, en lo que el amor, la belleza y la unión de los contrarios son vías privilegiadas de contemplación de lo divino. La mujer es el espejo más perfecto porque en ella el hombre contempla a Dios como activo y pasivo a la vez. Y esa experiencia se enlaza con la realidad mohamediana y con toda la cosmología del amor de que Imaraví despliega en su obra, que nosotros hemos tomado algunos elementos esenciales. Esta idea del amor como vía hacia Dios se relaciona también con otras tradiciones místicas, como el sufismo persa de Rumi o el neoplatonismo. En estas tres tradiciones el amor es visto como un camino hacia la unión con lo divino. Imaraví lo entiende como contemplación de Dios en la mujer, Rumi como fuego místico que consume el yo, y el neoplatonismo como ascenso erótico hacia la belleza y la unidad. Imaraví distingue entre amor divino, espiritual, natural y elemental, mostrando que todo amor es reflejo del amor absoluto de Dios. El amor humano es especialmente el conyugal, el soporte sensible de la contemplación más perfecta, porque en la unión hombre-mujer se manifiesta la totalidad de lo divino. Su visión se inscribe en la doctrina de la unidad del ser. Todo lo que existe es manifestación de Dios, y el amor es la vía privilegiada para reconocerlo. Rumi, poeta sufí del siglo XIII, describe el amor como una fuerza que arrastra al alma hacia Dios como un río. Para él, el amor es fuego que quema el ego y abre al buscador a la unión con lo divino. Sus poemas muestran que el amor humano es símbolo y metáfora del amor divino. La pasión por el amado se convierte en pasión por Dios. La danza de los derviches Sema es expresión corporal de esa unión. Girar en torno al centro simboliza la atracción hacia la fuente. En el neoplatonismo, especialmente en Plotino y Ficino, el amor es eros, fuerza que impulsa al alma a retornar a la unidad. El amante contempla en la belleza sensible, por ejemplo en la mujer, un reflejo de la belleza divina. El proceso es ascendente, del deseo físico se pasa a la contemplación espiritual y finalmente a la unión con la fuente. El eros es visto como un daimon, un intermediario entre lo humano y lo divino. Retornemos a la lectura del propósito. Este acto corresponde a la proyección de la voluntad divina sobre aquel que Él creó en su forma, al momento mismo en el cual Él lo creó, para reconocerse Él mismo, y lo desplegó, lo moldeó armoniosamente y le insufló su espíritu, que no es otro que Él mismo, de modo que el exterior del hombre primordial es criatura y su interior es Dios.
Siendo así, Dios dotó al hombre de la facultad de disponer de ese templo, el cuerpo humano. De la misma manera que Dios dispone del orden del cielo, que es el grado supremo de la existencia, hasta la tierra, que es aquello más bajo que hay. El elemento tierra ocupa la base de la jerarquía de los elementos. Esta declaración, hecha en el Corán 32.4, reúne las viejas concepciones mágicas en las que el elemento tierra es el más inferior. Esto ya había sido enseñado por sabios de la India y el Tíbet, donde se encuentran lecciones sobre el sistema yoga que otorga el elemento tierra al Muladhara Chakra, ese centro vital del plexus sexual y definido textualmente como base de la columna, que es la raíz y el soporte de Sushumna. El elemento agua está simbolizado en el chakra denominado Svadhisthana. El elemento fuego se coloca en el centro aún un poco más alto, el Manipura Chakra, el plexus solar que es el meridiano hígado-vaso. En fin, el elemento aire situado en Anahata, que es el chakra que corresponde al plexus cardíaco. A partir de ese momento, los 4 elementos de la física están dispuestos cada uno en su centro respectivo. En cuanto a los otros centros de fuerza, chakras, en el hombre estarán simbolizados por elementos llamados supranaturales, como el éter, para el Vishuddha, que es la emanación de la tiroides, el plano mental para la chakra pituitaria y el grado de la conciencia universal para el otro de los 1000 pétalos, que da paso al Brahma Rundra, emanación de la glándula pineal. Muhammad debió amar a las mujeres a causa de la perfecta contemplación de Dios en ellas, hemos visto ya. Y una nota que es muy importante. Hablando de las mujeres, Muhammad las llama An-Nisa, plural, al cual no corresponde singular, y aquel dice: 3 cosas de vuestro mundo me fueron dadas, dignas de amor: las mujeres, los perfumes y la oración. El término empleado es las mujeres, An-Nisa, y no la mujer, Al-Maraj, haciendo así alusión al hecho de que las mujeres ocupan un rango ontológico posterior al suyo. La raíz de la palabra Nisa en efecto significa venir más tarde, ser el último. Ahora bien, el profeta amó a las mujeres precisamente en razón de su rango ontológico, porque ellas eran como el receptáculo pasivo de su acto y porque ellas se sitúan en relación con él como la naturaleza universal en relación con Dios. Es en la naturaleza universal que Dios hace brotar las formas del mundo por proyección de su voluntad y por el mandamiento o el acto divino, el cual se manifiesta como acto sexual en el mundo de las formas constituidas por los elementos, como voluntad espiritual en el mundo de los espíritus de luz y como conclusión lógica en el orden discursivo, no siendo todo más que el acto de amor del ternario primordial, reflejándose en cada uno de todos estos aspectos. Cierra la nota. A esto es preciso agregar que la contemplación implica una cierta polaridad de sujeto y objeto, polaridad que solo el conocimiento esencial puede sobrepasar, pero en este caso no existe más sujeto individual ni mundo objetivo. Para los yogis, toda la sutileza de estos estados se define por los diversos grados de perfeccionamiento, dharana, dhyana, samadhi. Para los mahometanos, los estados contemplativos pueden ser concebidos como presencias divinas o como modalidades diversas de la única presencia de Dios. Hay un número indefinido de presencias divinas. Se distinguen generalmente, sin embargo, 5 presencias fundamentales, y esto según los diversos esquemas de los cuales mencionaremos el siguiente. A la presencia de la no manifestación absoluta se opone, no en la realidad divina, sino según un punto de vista estrictamente humano y provisional, la presencia de la manifestación terminada, es decir, el mundo objetivo. Entre estas 2 presencias se sitúa la presencia de la no manifestación relativa, que se subdivide a su vez con respecto a 2 regiones cósmicas distintas, de las cuales una, aquella de la existencia supraformal, está más cerca de la no manifestación absoluta, mientras que la otra, aquella del mundo de las formas sutiles, Alam al-Vital, se acerca a la manifestación terminada.
Estas cuatro presencias son todas englobadas por una quinta, la presencia total, que se identifica con el hombre universal, Al-Insan al-Kamil. Es preciso agregar aún que esta distinción de las presencias es solidaria de una perspectiva en cierta manera práctica, es decir, en conexión con la vía contemplativa y no con la pura doctrina metafísica. Este pasaje nos adentra en ese tejido que entrelaza tres tradiciones: la coránica, la hindú-yógica y la metafísica sufí de Imaraví. Meditémoslo paso a paso. El hombre primordial como templo. El Corán dice que Dios creó al hombre en su forma y le insufló su espíritu. Esto significa que el exterior del hombre es criatura, pero su interior es Dios mismo. El cuerpo humano es visto como un templo, reflejo del orden cósmico. Así como Dios dispone del cielo y la tierra, el hombre dispone de su cuerpo. La jerarquía de los elementos y los chakras. El texto conecta la visión islámica con la tradición yógica: tierra, agua, fuego, aire, y luego los centros superiores: éter, plano mental, conciencia universal. Cada chakra corresponde a un elemento y a un nivel de conciencia, mostrando que el cuerpo humano es un microcosmos del universo, como lo hemos visto desde el propósito 1. Ibn Arabi y Burkhardt resaltan que esta correspondencia no es casual. El hombre es el espejo del cosmos. El amor del profeta por las mujeres. Muhammad dice: 3 cosas de vuestro mundo me fueron dadas: las mujeres, los perfumes y la oración. El término an-nisa, plural, indica que las mujeres ocupan un rango ontológico posterior, como receptáculo pasivo de la voluntad divina. La mujer se relaciona con el hombre como la naturaleza universal con Dios, receptáculo en el que brotan las formas. El acto sexual, la voluntad espiritual y el discurso lógico son reflejos del mismo acto de amor primordial. La contemplación y la polaridad, sujeto y objeto. Toda contemplación implica polaridad, sujeto y objeto. Solo el conocimiento esencial puede superar esa polaridad, donde ya no hay sujeto individual ni mundo objetivo. Se toca entonces el núcleo de la mística, la unión más allá de las dualidades. Paralelo con el yoga y el sufismo. En el yoga, los estados de perfeccionamiento son dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, absorción. En el sufismo se habla de las presencias, hadarat, divinas, modos de la única presencia de Dios. Se distinguen 5: no manifestación absoluta, manifestación terminada, no manifestación relativa subdividida en supraformal y formas sutiles, todas englobadas en la presencia total que se identifica con el hombre universal, Al-Insan al-Kamil. Lo que se revela aquí es un mapa de la contemplación. El hombre es microcosmos del universo. La mujer es el espejo privilegiado de la manifestación divina. Los elementos chakras muestran cómo la energía divina se despliega en niveles. Las presencias son los grados de conciencia en los que el místico experimenta la unidad de Dios. En otras palabras, Ibn Arabi está diciendo que todo es acto de amor divino reflejado en múltiples planos, desde el cuerpo y los elementos hasta las más altas contemplaciones. Al hablar del camino contemplativo, nos dicen que para el místico, recorrer las presencias es un itinerario de conciencia que culmina en la identificación con el hombre universal. Allí ya no hay sujeto ni objeto, porque el contemplador se reconoce como espejo de la totalidad divina. Es lo que en yoga se llama samadhi, como lo hemos visto, y en el sufismo se describe como fana, extinción del yo, y baka, subsistencia en Dios. ¿Cómo recorrer ese camino de las presencias? ¿Cómo Ibn Arabi describe las presencias como grados de conciencia? ¿Cómo la realidad divina se revela en el corazón del místico? Ibn Arabi nos plantea un itinerario contemplativo de las presencias. Veámoslo. Manifestación terminada. El mundo sensible, el objetivo. Contemplación de los signos de Dios en la creación. El mundo imaginal, alam al-mital.
formas sutiles, símbolos, sueños, visiones, lectura interior de las imágenes como revelaciones divinas, existencia supraformal, realidades espirituales puras, inteligencias, luces, contemplación más abstracta y luminosa, no manifestación relativa, lo oculto, lo latente, el silencio, preparación para el salto hacia lo absoluto, no manifestación absoluta, extinción del yo, faná, experiencia de la pura presencia de Dios sin formas ni imágenes, presencia total, reunión de todas las presencias en el hombre universal, subsistencia vaca, vivir en Dios como espejo de la totalidad divina. Este esquema muestra el camino contemplativo como un ascenso y retorno. Comienza en lo sensible, pasa por lo imaginal y lo espiritual, se abre el silencio de lo oculto, se extingue en lo absoluto y finalmente se reconoce en la plenitud del hombre universal. En términos de yoga es el proceso hacia samadhi, en el sufismo es fana y vaka. Distintas tradiciones espirituales entienden el camino contemplativo y la figura del hombre universal. En el sufismo, Yain Maraví nos ha transmitido el hombre universal, al-Insan al-Kamil, el camino contemplativo, recorrer las presencias de lo sensible a lo imaginal, lo supraformal, lo oculto y lo absoluto. La culminación, fana, extinción del yo, y vaka, subsistencia en Dios, reconocimiento de ser espejo de la totalidad divina. En la cábala judía tenemos a Adam Kadmon, meditación en la Sefirot como emanaciones de la luz infinita Ein Sof, unión con el modelo arquetípico, retorno a la fuente de la creación. En el hinduismo, Goya, Yoga, Upanishads, tenemos a Purusha, práctica de dharana, concentración, dhyana, meditación y samadhi, absorción. Reconocimiento de Purusha como espíritu cósmico, unión con Brahman. En el cristianismo medieval, el Cristo cósmico, hombre interior, vía purgativa, iluminativa y unitiva, oración contemplativa y amor místico. Unión del alma con Cristo, experiencia de la noche oscura y del amor divino. En todas estas tradiciones el camino contemplativo es un itinerario de conciencia que va de lo múltiple a lo uno. La culminación siempre implica extinción del yo y subsistencia en lo divino, ser espejo, emanación o unión con la fuente. El hombre universal, al-Insan al-Kamil, Adam Kadmon, Purusha y Cristo cósmico son nombres distintos para la misma intuición. El ser humano en plenitud es el lugar donde lo absoluto se reconoce. ¿Cómo voy de lo metafísico a mi vida cotidiana? ¿Cómo sigo el camino de las presencias como una vía viva? Veámoslo. El camino de las presencias como una vía viva. Manifestación terminada, el mundo sensible. La práctica contempla la naturaleza, los rostros, los objetos de tu día como signos de lo divino. La actitud, gratitud y atención plena. Cada cosa es un espejo. El mundo imaginal, formas sutiles. La práctica atiende a tus sueños, símbolos, intuiciones. Escríbelos, medítalos. La actitud, escucha interior. Reconocer que lo imaginal es un lenguaje de Dios. La existencia supraformal, realidades espirituales. La práctica, lectura de textos sagrados, meditación en la luz, oración silenciosa. La actitud, apertura a lo abstracto, a lo que no tiene forma pero ilumina. No manifestación relativa, lo oculto. Práctica, silencio interior, retiro breve, respiración consciente. Actitud, acoger lo que no se ve, confiar en lo invisible. No manifestación absoluta, práctica, meditación profunda, entrega total en la oración. Actitud, dejar ir el yo, soltar toda imagen, descansar en la pura presencia. Presencia total, hombre universal. La práctica, reconocer que tu ser es espejo de lo divino en cada acto. Amar, trabajar, vivir. Actitud, subsistencia en Dios, vaka. Vivir con conciencia de que todo es Él. El camino de retorno a lo absoluto, Maraví nos lo muestra y nosotros podríamos decir en síntesis que no es un viaje lineal. De hecho, nosotros lo estamos viviendo desde el propósito 1 y sabemos que no es lineal, lo vivimos.
y sabemos que no es lineal. Más bien es un movimiento de conciencia que podemos practicar en lo cotidiano. Mirar el mundo como signo, como nos dicen. Escuchar nuestros símbolos interiores. Abrirnos a la luz espiritual como lo hacemos, guardar silencio, entregarnos en la oración y reconocer nuestro ser como espejo de lo divino. Así lo que Ibn Arabi describe cómo recorrer las presencias se convierte en una práctica diaria de contemplación, de silencio y de amor, que es uno de los temas más trascendentes en esa teogonía, en esa metafísica de Ibn Arabi. Bueno, amigos, vamos a despedirnos, vamos a meditar en todo esto, vamos a contemplar todo esto y vernos dentro de poco para continuar con la meditación del propósito 30. El hombre primordial como templo. El Corán dice que Dios creó al hombre en su forma y le insufló su espíritu. Esto significa que el exterior del hombre es criatura, pero su interior es Dios mismo. El cuerpo humano es visto como un templo, reflejo del orden cósmico. Así como Dios dispone del cielo y la tierra, el hombre dispone de su cuerpo. La jerarquía de los elementos y los chakras. El texto conecta la visión islámica con la tradición yógica. Tierra, agua, fuego, aire. Y luego los centros superiores. Éter, plano mental, conciencia universal. Cada chakra corresponde a un elemento y a un nivel de conciencia, mostrando que el cuerpo humano es un microcosmos del universo, como lo hemos visto desde el propósito 1. Ibn Arabi y Burkhardt resaltan que esta correspondencia no es casual. El hombre es el espejo del cosmos. El amor del profeta por las mujeres. Muhammad dice: 3 cosas de vuestro mundo me fueron dadas: las mujeres, los perfumes y la oración. El término an-nisa, plural, indica que las mujeres ocupan un rango ontológico posterior como receptáculo pasivo de la voluntad divina. La mujer se relaciona con el hombre como la naturaleza universal con Dios, receptáculo en el que brotan las formas. El acto sexual, la voluntad espiritual y el discurso lógico son reflejos del mismo acto de amor primordial. La contemplación y la polaridad, sujeto y objeto. Toda contemplación implica polaridad, sujeto y objeto. Solo el conocimiento esencial puede superar esa polaridad, donde ya no hay sujeto individual ni mundo objetivo. Se toca entonces el núcleo de la mística, la unión más allá de las dualidades. Paralelo con el yoga y el sufismo. En el yoga, los estados de perfeccionamiento son dharana, concentración, dhyana, meditación y samadhi, absorción. En el sufismo se habla de las presencias, hadarat, divinas, modos de la única presencia de Dios. Se distinguen 5. No manifestación absoluta, manifestación terminada, no manifestación relativa subdividida en supraformal y formas sutiles, todas englobadas en la presencia total que se identifica con el hombre universal, al-insan al-kamil. Lo que se revela aquí es un mapa de la contemplación. El hombre es microcosmos del universo. La mujer es el espejo privilegiado de la manifestación divina. Los elementos chakras muestran cómo la energía divina se despliega en niveles. Las presencias son los grados de conciencia en los que el místico experimenta la unidad de Dios. En otras palabras, Ibn Arabi está diciendo que todo es acto de amor divino reflejado en múltiples planos, desde el cuerpo y los elementos hasta las más altas contemplaciones. Al hablar del camino contemplativo, nos dicen que para el místico, recorrer las presencias es un itinerario de conciencia que culmina en la identificación con el hombre universal. Allí ya no hay sujeto ni objeto, porque el contemplador se reconoce como espejo de la totalidad divina. Es lo que en yoga se llama samadhi, como lo hemos visto, y en el sufismo se describe como fana, extinción del yo, y baka, subsistencia en Dios. ¿Cómo recorrer ese camino de las presencias?
Cómo Imaraví describe las presencias como grados de conciencia, cómo la realidad divina se revela en el corazón del místico. Imaraví nos plantea un itinerario contemplativo de las presencias. Veámoslo. Manifestación terminada. El mundo sensible, el objetivo. Contemplación de los signos de Dios en la creación. El mundo imaginal, Alam al-Mital. Formas sutiles, símbolos, sueños, visiones. Lectura interior de las imágenes como revelaciones divinas. Existencia supraformal. Realidades espirituales puras, inteligencias, luces, contemplación más abstracta y luminosa. No manifestación relativa, lo oculto, lo latente, el silencio, preparación para el salto hacia lo absoluto. No manifestación absoluta, extinción del yo, faná, experiencia de la pura presencia de Dios sin formas ni imágenes. Presencia total, reunión de todas las presencias en el hombre universal. Subsistencia, Baka, vivir en Dios como espejo de la totalidad divina. Este esquema muestra el camino contemplativo como un ascenso y retorno. Comienza en lo sensible, pasa por lo imaginal y lo espiritual, se abre el silencio de lo oculto, se extingue en lo absoluto y finalmente se reconoce en la plenitud del hombre universal. En términos de yoga es el proceso hacia samadhi, en el sufismo es fana y baka. Distintas tradiciones espirituales entienden el camino contemplativo y la figura del hombre universal. En el sufismo, Yain Maraví nos ha transmitido el hombre universal, al-Insan al-Kamil, el camino contemplativo, recorrer las presencias de lo sensible a lo imaginal, lo supraformal, lo oculto y lo absoluto. La culminación, Faná, extinción del yo, y Baka, subsistencia en Dios, reconocimiento de ser espejo de la totalidad divina. En la Cábala judía tenemos a Adam Kadmon, meditación en la Sefirot como emanaciones de la luz infinita Ein Sof, unión con el modelo arquetípico, retorno a la fuente de la creación. En el hinduismo, Goya, Yoga, Upanishads, tenemos a Purusha, práctica de dharana, concentración, dhyana, meditación y samadhi, absorción. Reconocimiento de Purusha como espíritu cósmico, unión con Brahman. En el cristianismo medieval, el Cristo cósmico, hombre interior, vía purgativa, iluminativa y unitiva, oración, contemplativa y amor místico. Unión del alma con Cristo, experiencia de la noche oscura y del amor divino. En todas estas tradiciones el camino contemplativo es un itinerario de conciencia que va de lo múltiple a lo uno. La culminación siempre implica extinción del yo y subsistencia en lo divino, ser espejo, emanación o unión con la fuente. El hombre universal, al-Insan al-Kamil, Adam Kadmon, Purusha y Cristo cósmico son nombres distintos para la misma intuición. El ser humano en plenitud es el lugar donde lo absoluto se reconoce. ¿Cómo voy de lo metafísico a mi vida cotidiana? ¿Cómo sigo el camino de las presencias como una vía viva? Veámoslo. El camino de las presencias como una vía viva. Manifestación terminada, el mundo sensible. La práctica contempla la naturaleza, los rostros, los objetos de tu día como signos de lo divino. La actitud, gratitud y atención plena. Cada cosa es un espejo. El mundo imaginal, formas sutiles. La práctica atiende a tus sueños, símbolos, intuiciones. Escríbelos, medítalos. La actitud, escucha interior. Reconocer que lo imaginal es un lenguaje de Dios. La existencia supraformal, realidades espirituales. La práctica, lectura de textos sagrados, meditación en la luz, oración silenciosa. La actitud, apertura a lo abstracto, a lo que no tiene forma pero ilumina. No manifestación relativa, lo oculto. Práctica, silencio interior, retiro breve, respiración consciente. Actitud, acoger lo que no se ve, confiar en lo invisible. No manifestación absoluta, práctica, meditación profunda, entrega total en la oración. Actitud, dejar ir el yo, soltar toda imagen, descansar en la pura presencia. Presencia total, hombre universal,
La práctica, reconocer que tu ser es espejo de lo divino en cada acto. Amar, trabajar, vivir. Actitud, subsistencia en Dios, Bacá. Vivir con conciencia de que todo es Él. El camino de retorno a lo absoluto, Maraví nos lo muestra y nosotros podríamos decir en síntesis que no es un viaje lineal. De hecho, nosotros lo estamos viviendo desde el propósito 1 y sabemos que no es lineal, lo vivimos y sabemos que no es lineal. Más bien es un movimiento de conciencia que podemos practicar en lo cotidiano. Mirar el mundo como signo, como nos dicen. Escuchar nuestros símbolos interiores. Abrirnos a la luz espiritual como lo hacemos, guardar silencio, entregarnos en la oración y reconocer nuestro ser como espejo de lo divino. Así lo que Ibn Arabi describe cómo recorrer las presencias se convierte en una práctica diaria de contemplación, de silencio y de amor, que es uno de los temas más trascendentes en esa teogonía, en esa metafísica de Ibn Arabi. Bueno, amigos, vamos a despedirnos, vamos a meditar en todo esto, vamos a contemplar todo esto y vernos dentro de poco para continuar con la meditación del propósito 30.